Hola a todos, hoy quiero mostrarles cómo cerrar una pulsera con el cierre invisible, una pulsera hecha a crochet. Voy a mostrárselos con esta que tengo aquí, que es de la bandera de Colombia. Simplemente donde estaba tejiendo, sacamos el hilo, dejamos un cordón como de 10 centímetros y cortamos. Luego ese hilo lo enhebramos en una aguja. Luego que ya la tenemos enhebrada en una aguja, simplemente por los dos agujeritos que teníamos, esperar que enfoque, volvemos a pasar de atrás hacia adelante, en el sentido obviamente que no se nos vaya a salir, sino que lo repasemos por una segunda vez, y nos metemos por dentro del tubo, la aguja simplemente dentro del tubo, y lo doblamos de manera que salga por algún lado sin meternos por ninguna mostacilla, simplemente que salga por un lado del tubo. El tejido está un poco apretadito, así que me cuesta un poco, pero entramos por aquí en un punto por ahí cercano que queda aguantado de ciertos hilos, pero que no se vaya a notar mucho, y salimos por cualquier otro lado del tubo, de manera que el hilo vaya quedando asegurado entre los hilos internos que tiene el tejido. Y vamos viendo que donde lo alamos no se vea el tubo. Esto lo vamos a repetir al menos 2 veces más. Preferible que dejemos un poco más de hilo, yo lo dejé muy corto. Nos metemos por aquí cerca de donde sale nuestro hilo y buscamos dónde salir. Ahí vemos cómo el hilo desaparece. Y otra última vez volvemos a meter. Tratamos de hacerlo por partes diferentes. Yo trato de empujar la aguja así con el mesón, porque el tejido está muy apretado. Y ahí vemos cómo desaparece el hilo. Tensamos un poco para cortar. Y luego tratamos de suavizar los movimientos que le dimos. Y con el otro extremo, que fue el del comienzo, igualmente vamos a enhebrarlo en la aguja y comenzamos. Una vez que tenemos ya identificados, en mi caso el diámetro del tubo es de 8 mostacillas, una vez que tenemos identificadas las 8 mostacillas iniciales, en este caso comenzamos en esta roja, es decir que voy a terminar en la amarilla, y las 8 finales tenemos las 4 amarillas y estas 4. Entonces comenzamos. Estamos en la primera de la primera fila, nos vamos a meter en la primera de la última fila y vamos a tratar de cerrarlo así, como si estuviéramos tejiendo, para que quede continuo. Entonces la primera, y nos metemos en la primera, nos metemos como si estuviéramos tejiendo entre la mostacilla y la empujamos al lado derecho de la aguja. Luego volvemos a la primera fila y nos metemos por el hilo que está acá sobre la segunda mostacilla de nuestro tejido, de esta forma, como tratando de que sea como de adentro hacia afuera, para que quede como por la parte de adentro del tubo cuando lo cerremos. Y tensamos un poco. Ahora nos vamos a la segunda mostacilla del último giro, igualmente como si estuviéramos tejiendo. En el del último giro es como si estuviéramos tejiendo. Nos metemos donde está la mostacilla y la tiramos al lado derecho de la aguja. Y en la primera fila es simplemente
pescar el hilito que está en la parte superior aquí de la mostacilla. Ahora vamos a la tercera de la primera fila. Tenemos que irlas acomodando, tratando de tensar, pero no demasiado para no destruir el tejido que ya teníamos. Entonces pescamos aquí el hilito de la tercera. El tejido está bastante apretado. Lo tejí bastante apretado. Ahora me cuesta cerrarlo. Y en la tercera de la última fila y tensamos. Ellas se van acomodando como de manera horizontal, como si estuviéramos tejiendo. Ahora en la cuarta del primer giro. Ahora en la cuarta del último giro, que sería la última azul, y ponemos la mostacilla hacia el lado derecho de la aguja, tensamos. Ahora aquí en la quinta, que sería la primerita amarilla, y nos metemos siempre de adentro hacia afuera. En la quinta del último giro, tensamos y vamos dándole vuelta para que nos quede del lado de afuera. En la quinta y en la quinta damos un poco la vuelta. En la sexta tratando de no agarrar otro hilo de más con la aguja. Sexta y la última del primer giro. Y agarramos la última. Del último giro. Aquí se me quedó del lado izquierdo, voy a tratar de ponerlo con el dedo para el lado derecho, y otra vez agarramos el hilo de la primera que se me metió hacia allá adentro, lo volvemos a agarrar y otra vez por la primera aquí. Como estaba tan apretado el tejido, ahí se nota un poco donde se hizo la unión, pero la idea es que no se note en lo absoluto, que tenga como continuidad el tejido. Entonces igualmente, una vez que terminamos, ya repasamos hasta la última. A ver, porque esta no, las enderezamos, tratando de que el hilo quede escondido allá adentro, y nos metemos igual que hicimos con el otro extremo, nos metemos
y buscamos esconder el hilo, al menos unas 3 veces lo hacemos. Tratamos de darle un poco de tensión para que se esconda el hilo y nuevamente y por última vez. Como les dije, presionar contra algo si está muy duro. Tensamos un poco, cortamos y así queda. Espero que les quede mejor que a mí. Se nota un poco aquí donde está, pero la idea es que no se note en absoluto. Aquí tengo otro ejemplo que hice con ese tipo de tejido. Si tejen más suavemente o el hilo es más delgado, esta yo la hice con hilo número 20 y esta con hilo número 30. Pueden ver cómo queda. Esta está mucho más dura, esta está suavecita. Cuando lo hacemos así, pues se nota mucho menos dónde está el cierre. Aquí es difícil verlo, yo creo que estaba por aquí. Pero cuando está más suave el tejido, queda muchísimo mejor el cierre invisible. Espero les haya gustado. Chao.